amados hermanos, continuamos con el estudio de la Torá y la importancia de la Torá para la vida de aquel que ha creído en Yeshua, en el Eterno, y ha sido injertado en el árbol del olivo que es Israel. Y continuamos entonces hablando de la Torá y podemos hablar entonces de los primeros 5 libros de las Escrituras, pues que son llamados la Torá de Moisés, que a su vez son el fundamento para el resto de las Escrituras. Ahora bien, los libros proféticos que luego fueron añadidos, comenzando con el libro de Josué, no tienen la autoridad de cambiar nada del fundamento, ni añaden al fundamento como nos habla entonces en Deuteronomio 4.2. En Deuteronomio 4.2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. Aquí nos dice en Deuteronomio 4.2, el Eterno hablándole a Moshe, porque ya le había hablado a Moshe, ahora Moshe le está hablando al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, preparándolos para cuando ellos llegaran a la tierra prometida y que la Torá fuese la constitución de su pueblo. Y le dice: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella. Cuando dice nada, significa que ellos no estaban autorizados, nadie estaba autorizado ni a añadirle ni a quitarle a la palabra. Y esto es lo que dice el Eterno, no dice nadie más. El Eterno es dueño y señor de la Torá y él fue el que la dio a Moisés. Deuteronomio 12, 32 también nos habla y nos dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadiréis ni le quitarás. En otras palabras, nuevamente, la palabra en Deuteronomio 12:32 nos advierte y nos informa diciéndonos que debemos cuidar de hacer todo lo que Hashem le había mandado a Moisés a escribir en la Torá, y que nada le añadiera ni nadie le quitara. Cuando hay una repetición de mandatos, significa que el Eterno estaba hablando en serio, que no quería que nadie le añadiera ni nadie le quitara a la que ya el Eterno le había dado a Moisés en el monte Sinaí y durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de alguna de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moisés. Puesto que toda la revelación, entonces, podemos decir que viene después de Moisés, tiene que estar fundada en sus escritos. Nada que nosotros podamos hablar hoy que esté fuera del fundamento, tenemos que tener mucho peligro con esos conceptos. Porque Juan 5.46, si vamos a Juan a 5.46, nos dice, porque si vosotros creyerais a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió Moisés. Ahora estamos hablando de que el mismo Yeshua le está diciendo a los escribas, fariseos, a todos los líderes religiosos de su tiempo, del primer siglo, de la vida en que Yeshua nace y se desarrolla y entra al ministerio. Él le dice: porque si creen a Moisés, créanme a mí, porque Moisés escribió de mí. Interesante que lo que escribió Moisés fue la Torá, y de eso fue lo que escribió el Eterno. Por lo tanto, de manera estricta, hablando estrictamente, podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moisés. Los que vienen después son explicaciones, son aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado desde el cielo. El libro de Deuteronomio es solo una recopilación de los primeros 4 libros: Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Es una recopilación
porque en este caso Moisés está escribiendo las escrituras, está pasando lo que el Eterno le reveló desde un principio, lo estaba escribiéndolo él y repasándoselo al grupo del pueblo de Israel que estaban preparados para subir a poseer la tierra prometida. No es que el libro de Deuteronomio no sea parte de la Torá. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es una recopilación, es una aplicación, es una explicación de lo que el Eterno le había dado a Moisés desde el monte Sinaí hasta el día que ya había llegado la hora de entrar a la tierra prometida. La Torá se puede comparar como una habitación oscura que contiene muchos muebles, pero no podemos ver esos muebles hasta que alguien encienda una luz. Es como decir, mientras más luz haya en la habitación, más claro vamos a ver los muebles que hay dentro de ese cuarto. ¿Okay? Las cosas, es como la Torá. Las cosas, las revelaciones de la palabra ya estaban ahí. Lo que sucedía era que todavía no había llegado el momento de la revelación. Por eso podemos decir que en la Torá está escondido todo lo que el Eterno quiso darnos a nosotros en su profecía, en sus revelaciones. Solo que ahora hay un tiempo de la revelación que está siendo sacado todo a la luz de lo que ya había sido depositado en la Torá. No hay nada nuevo, solamente es revelación de lo que ya había sido escrito en la Torá. Estas revelaciones entonces solo se pueden ser dadas por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu del Eterno. Así que la Torá entonces de Moisés constituye, oigan esto, constituye el nivel mayor de autoridad de las Escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mesías Yeshua tenía la autoridad y ni vino tampoco a cambiar o añadir algo de lo que ya se había escrito en la Torá por Moisés. Sus palabras de Yeshua no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno. Al contrario, él lo que hizo fue abrir nuestros ojos, en especial abrir los ojos a aquellos que vivían en el primer siglo y luego a nosotros que le seguimos. Así que la Torá entonces, como dijimos anteriormente, constituye el mayor nivel de autoridad de las Escrituras inspiradas. Como dije anteriormente, Yeshua no vino a abrogar, sino para dar el verdadero significado y la explicación final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón al entregarnos los mandamientos mediante Moisés. Y eso lo podemos ver entonces en Mateo, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Y lo voy a leer, que dice: no penséis que he venido para abolir la Torá de Moisés o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplirla. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la Torá, hasta que todo se cumpla. Cuando dice una letra, es la letra Yod, que es una letra del alfabeto. Al principio había dicho que era una palabra, pero es una letra del alfabeto, la palabra letra Yod, que a su vez la Yod es parte del nombre de Yahweh. Si usted busca el hebreo y su definición. Él dice que ni la tierra ni los cielos pasarán antes de que todo esto se cumpla. Y nos advierte, sigue hablándonos, y nos advierte diciendo: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe. Cuando dice guardar, es que obedezcamos los mandamientos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Les voy a dar varios ejemplos. El día del Shabbat, el día de reposo, es un mandamiento. Es el cuarto mandamiento donde dice, él dice, acuérdense del día de reposo. Nos está diciendo que nos acordemos. ¿Para qué? No solamente en nuestra mente, sino para que lo pongamos en práctica. Y el emperador Constantino pues tomó
la autoridad supuestamente que tenía para cambiarlo del séptimo día al primer día de la semana. Otro mandamiento, también hablamos sobre las leyes gastronómicas que el Eterno nos dio a nosotros, de los alimentos que podemos comer, los alimentos que no podemos comer, los mundos y los inmundos. Cuando hablamos, muchas veces hablábamos de Pedro, decíamos que Pedro, cuando tiene la visión de mata y come de los animales cuadrúpedos, no era que el Eterno estaba diciéndolo a Pedro que iba a cambiar lo que ya había establecido. Estaba usando los animales cuadrúpedos porque tenía que usar un lenguaje que ya Pedro conocía. Y en la relación entre los judíos y los gentiles era como el judío era mundo, puro, y los gentiles eran impuros. Y el Eterno quería dejarle saber a Pedro que su creación, toda su creación era pura, no era inmunda. Por eso es que cuando vemos que Pedro llega a la casa de Cornelio, que luego vamos a hablar un poquito más de esa escritura y a aplicarla en el contexto. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, él no dice, wow, la verdad que el Eterno hace acepción de comida. No, él no dijo eso. Dijo, a la verdad que el Eterno no hace acepción de personas. Porque antes de él llegar a la entrada de la casa de Cornelio, él le dijo, tú sabes que esa abominación de que un judío entre a la casa de un gentil. Por más adelante vamos a hablar de ese evento que también ha sido sacado fuera de su contexto. El Eterno dice que no podamos comer esto, eso es lo que Él dice que no podemos comer. Y es ordenanza para siempre. En conclusión, así que el que pone el Nuevo Testamento o el pacto renovado como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o considera que éste tiene mayor autoridad que el Pentateuco, lo que está haciendo, le está dando vuelta al edificio, está poniendo la fundación arriba y el techo en el fundamento, creando entonces así un desorden mental y una confusión teológica, lo cual hoy vemos que se enseña por todos los lugares, en todas las congregaciones, fuera del contexto. Seguiremos entonces hablando más de otros temas. Que el Eterno los bendiga y Shalom.